Saludos a todos, estamos en el día 41, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 41, 2 de 2, segunda parte, segunda sección, capítulo primero, puntos 1408 al punto 1428. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 1408. La celebración eucarística comprende siempre la proclamación de la palabra de Dios, la acción de gracias a Dios Padre para todos sus beneficios, por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del cuerpo y de la sangre del Señor. Estos elementos constituyen un solo y mismo acto de culto. Punto 1409. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica. Punto 1410. Es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, quien por el misterio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico, y es también el mismo Cristo realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. Punto 1411. Solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Punto 1412. Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo, y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración, dichas por Jesús en la última cena. Este es mi cuerpo entregado por vosotros, que este es el cáliz de mi sangre. Punto 1413. Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies consagradas del pan y del vino. Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Punto 1414. En cuanto sacrificio, la Eucaristía es ofrenda también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. Punto 1415. El que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Punto 1416. La sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves, puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados. La recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Punto 1417. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cada vez que participen en la celebración de la Eucaristía y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año. Punto 1418. Puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor.
Punto 1419. Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Capítulo 2. Los sacramentos de curación. Punto 1420. Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos en vasos de barro. Actualmente está todavía escondida con Cristo en Dios. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de Hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. Punto 1421. El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados del paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso de sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación, del sacramento de penitencia y de la unción de los enfermos. Artículo 4. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Punto 1422. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Punto 1. El nombre de este sacramento. Punto 1423. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre del que el hombre se había alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y es eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Punto 1424. Es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le llama sacramento del perdón, porque la absolución sacramental del sacerdote Dios concede al penitente el perdón y la paz. Se le denomina sacramento de reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. 2. ¿Por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Pero el apóstol San Juan dice también, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y el Señor mismo nos enseñó a orar, perdona nuestras ofensas, uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá
a nuestros pecados. Punto 1426. La conversión a Cristo. El nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Como la Iglesia mismo, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados, a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna, a la que el Señor no cesa de llamarnos. 3. La conversión de los bautizados. Punto 1427. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Punto 1428. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores y que, siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, al responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Hasta aquí el punto 1428. Continuaremos con el punto 1429 en el próximo video. Gracias.